como título Instrucciones personales y la salutación final. Lo tenemos, hermanos, capítulo 4 del verso 9 al verso 22. Dice la palabra del Señor. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio y Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, mis hermanos, este es el último tema de esta segunda carta, que nos ha llevado ya varios meses, donde hemos venido abordando todo lo que el apóstol Pablo le ha venido escribiendo a Timoteo desde prisión. Pareciera que estos últimos textos, pues muchas veces no nos enfocamos en las salutaciones. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo permitió que esto se redactara para enseñarnos algo a nosotros. La primera carta, hermanos, que escribió Pablo a Timoteo fue en el año 64. Es una carta con muchas recomendaciones, muchos imperativos que le da Pablo, que tiene que ver con que para que sepas cómo debes de conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le da, el Señor le da a Pablo para que a la vez él le comunique a Timoteo todo lo que necesita la iglesia, para que la iglesia camine conforme a la voluntad del Señor. Entonces, la primera carta está llena de órdenes, de imperativos, donde Timoteo tiene que poner manos a la obra. Sin embargo, ya lo hemos repetido varias veces, Timoteo al poner manos a la obra se encontró con la oposición, le cae espiritualmente, y ese es el motivo de la segunda carta, que se cree que se escribió en el año 67, 3 años después de la primera. Es decir, a pesar de la difícil prueba que está atravesando Pablo, recordemos nuevamente que él está en prisión y las cosas se han empeorado para él. Pablo le escribe a este joven pastor para animarlo. Ese es el propósito de la segunda carta. Animar a Timoteo. Repito, Timoteo, al querer poner manos a la obra, al querer llevar a cabo todas las órdenes de la primera carta, se encuentra con mucha oposición y eso hace que él decaiga. Servir a Cristo no es fácil, hermanos. Amén. Este es un camino de resistencia, donde nos vamos a encontrar con mucha oposición. Hemos dicho que el desánimo en la vida de un cristiano va a llegar en cualquier momento de nuestra vida, va a llegar a tu vida, va a llegar a mi vida. Sin embargo, no es saludable estar desanimado por mucho tiempo, no es bueno, amén. Entonces Pablo le escribe la segunda carta
para animar a Timoteo y porque el interés del apóstol Pablo es que Timoteo simplemente cumpla su ministerio. Hay un ministerio que cumplir, todos nosotros, hermanos. Hay una carrera que estamos ejerciendo y hay un llamado, no solamente a la salvación, sino al ministerio, y hay un ministerio que cumplir. Entonces, esta carta, hermanos, tiene el propósito de animarlo. Pablo lo anima, lo exhorta, le muestra varias analogías, le da varias advertencias, y aún en estas instrucciones personales, en estos textos que vamos a ver, en estas salutaciones, Pablo le pide al Señor que le dé a Timoteo de su gracia. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Nada. Nada podemos hacer sin la gracia de Dios. En estos textos que vamos a ir abordando, el apóstol Pablo nombra 15 colaboradores. Fíjese bien, tiene más, pero aquí nombra 15 colaboradores. Que en el momento que él les escribe, no todos estaban con él físicamente. ¿Por qué? Porque los colaboradores que él menciona están ejerciendo el ministerio, están perseverando. Es decir, Pablo sabe que pronto va a partir con el Señor, Pablo sabe que pronto va a ser sacrificado, mas sin embargo él sabe que la iglesia tiene que seguir, él sabe eso, sabe que la iglesia tiene que seguir. Entonces Pablo en estos textos nombra 15 colaboradores, pero eran colaboradores fieles, hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres que él podía confiar en el ministerio, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que conocían la palabra, conocían las escrituras, hombres y mujeres que perseveraban a pesar de la situación que vivía la iglesia, a pesar de la situación que vivía el apóstol, colaboradores que se encontraban en diferentes ciudades ejerciendo el ministerio, bien doctrinados, colaboradores bien esforzados, colaboradores que necesita una iglesia. Amén. Colaboradores que necesita todo ministro para poder llevar a cabo la obra del ministerio, sabiendo aún que en la iglesia va a haber oposición y en la vida personal de cada uno de los que sirven en la obra del Señor. Nadie de los que estamos aquí vamos a estar exentos de duras pruebas. Ahora, aparte de que Pablo hace mención de colaboradores que son hombres y mujeres fieles de Dios, son hombres de oración, mujeres de palabra, que conocen la palabra de Dios, hombres y mujeres esforzados, Pablo también aquí nombra personas que desertaron del ministerio, porque es una realidad. También hay personas que desertan del ministerio, personas que recibieron una buena doctrina, pero no tuvieron una convicción, tanto que algunos se dejaron engañar por diferentes doctrinas y otros simplemente, ¿qué pasó con ellos? Se fueron amando a este mundo. ¿Quiénes son? Por ejemplo, Figelo y Hermógenes. Estos aparecen en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 15, donde Pablo hace mención que lo abandonaron. ¿Quiénes más? Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto habían sido seducidos por una falsa doctrina del gnosticismo que predominó, hermanos, en los primeros 3 siglos de la iglesia, donde exponían ellos que la resurrección ya se había efectuado, y Pablo a esa doctrina, a esa mala doctrina que están enseñando estos dos, Himeneo y Fileto, los llama una doctrina que es como una gangrena, porque así es la gangrena en un cuerpo se va expandiendo poco a poco, y así Pablo la compara a esa mala doctrina. ¿Quiénes más? Demas y Alejandro, el Caldedero, que son los que vamos a nombrar en este tema. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las últimas recomendaciones, últimos detalles del apóstol Pablo, recomendaciones personales. Él tenía necesidades también. Vamos a ver una advertencia nombrando a ciertos personajes que habían desertado de la fe cristiana, y nombra a algunos colaboradores que, a pesar de las duras pruebas que estaba pasando la iglesia, ellos siguen en pie, siguen adelante, siguen perseverando. Mire cómo comienza, versículo 9 del capítulo 4. ¿Estamos ahí? Ahora, los nombres que vamos a nombrar, hermanos, son difíciles de pronunciar porque son nombres griegos, ¿verdad? Nombres griegos como Éubolo, ¿verdad? Pudente,
Trófimo, si alguien quiere un nombre para un bebé, pues aquí puede encontrar algunos, ¿ok? Mire cómo comienza, hermano. Dice, verso 9, dice, procura venir pronto a verme. Vemos una coma ahí, ¿verdad? Ahora, la palabra procura, hermano, es a lo rápido, ser diligente. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Ven a verme, procura venir. Aquí se traduce pronto, rápido. Ahora, hermano, Pablo está en prisión, no la está pasando muy bien. Su situación ha empeorado, es más, fíjese bien, en otras ocasiones Pablo ha estado en prisión, pero ha salido de prisión. Más sin embargo, en esta ocasión Pablo ha analizado su situación y de una manera, como decimos nosotros, él ya sabe que ya no va a salir de esta. Ya lo analizó, ya miró su situación, ya miró su condición. A diferencia de otras ocasiones que ha estado en prisión, él salió, pero en esta, como que él ha llegado a la conclusión, porque ya se despidió, como que él ha llegado a la conclusión, de esta yo ya no salgo. De esta yo ya no salgo. Mas sin embargo, aun cuando Pablo sabe que va a ser sacrificado, sabe que, hermano, como lo dijimos en la clase pasada, él está listo. Y otra de las cosas, está aceptando la voluntad de Dios. Y a veces qué difícil es, hermano, aceptar la voluntad de Dios. Qué difícil a veces es aceptar la voluntad del Señor para nosotros. En cualquier ámbito de nuestra vida, a veces se nos hace complicado aceptar la voluntad de Dios. Pablo está pidiendo que Timoteo lo vaya a ver, porque ya analizó su situación y sabe que no va a salir, está aceptando la voluntad de Dios. Pablo está listo, se siente satisfecho, ha manifestado en los contextos que su carrera ha terminado y que usó todos sus medios, sus fuerzas, su vida para servir al Señor, y por ese lado él tiene paz. Y yo creo que así todos tenemos que llegar, hermano, al último día de nuestra vida, que no sabemos cuándo es, que tú estés satisfecho. Serví al Señor con todas mis fuerzas, hice todo lo que pude. Amén. Mas sin embargo, a pesar de que Pablo, hermano, está satisfecho, está tranquilo, sabe que de esa situación pues ya no va a salir, él en el transcurso de su ministerio forjó verdaderas amistades. Forjó verdaderas amistades, amistades que en varias ocasiones él los llama consiervos, amistades que fueron sus colaboradores, y estos a la vez estuvieron con él en todo momento, tanto en las buenas y en las malas, aunque hubo algunos que lo abandonaron. Entonces, ¿qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Con mucha confianza se lo está pidiendo. Procura venir pronto a verme. ¿Qué le está diciendo? Quiero verte, Timoteo. Quiero verte. Es decir, Pablo, hermano, está pidiendo, ¿sabe qué? Una visita. Fíjese bien, hermano, Algunos comentaristas exponen que él se sentía solo, aunque estaba Lucas con él, pero imagínense todos los colaboradores que él tenía. Lo que está pidiendo Pablo, una visita. Ahora, nosotros al leer esta carta, hermano, donde nos llenamos de mucha doctrina, de mucha enseñanza, de muchas analogías, de cómo es la carrera cristiana, en estos capítulos que hemos estado abordando, pareciera que en estos últimos versículos del 9 al 22, donde habla de las instrucciones personales y de la salutación, pareciera que para nosotros estos textos pasarían desapercibidos, pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque al parecer Pablo aquí, hermano, como que se siente solo. Sabe que su final está pronto a llegar, y aunque tiene paz en todo lo que hizo, le está pidiendo enfáticamente a Timoteo, yo quiero verte, quiero que vengas pronto. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña que quizá algún hermano, alguna hermana que en este momento la esté pasando muy mal, y quizá no te dice nada, pero tú sabes que la está pasando muy mal y necesita una visita tuya, una llamada, una oración, una palabra de aliento, un texto bíblico, hazlo.
hazlo. Amén. Algunos comentaristas creen que Pablo quiere ver a Timoteo en persona para seguir dándole instrucciones concernientes a la iglesia, y es muy aplicable eso. Mas, sin embargo, lo cierto es que le pide una visita. Le pide una visita. Porque aquí parece que como que estamos ya hablando un poquito, estamos viendo un poco la vida personal del apóstol Pablo, la vida privada del apóstol Pablo. Y todos tenemos una vida privada, hermano, que bueno, todo está delante de Dios, pero todos tenemos una vida privada. Donde tú no sabes qué prueba está pasando el hermano que está al lado de ti, pero Dios sí lo sabe. Y tú le puedes preguntar a un hermano o una hermana cómo estás, y te puede decir, no, pues yo me siento muy bien. Pero lo que no sabemos son las duras luchas que está atravesando, y en ocasiones de repente necesita una llamada, un texto, una visita. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Quiero verte. Procura venir pronto a verme. Este procura indica las cosas se están poniendo difíciles para mí. Este procura venir pronto a verme indica que ante la prueba, que ante la necesidad que pasa algún hermano en Cristo, no hay que pensarla mucho, hermanos. No hay que pensarla mucho. No hay que dejarlo para mañana. Amén. Si tú sabes de un hermano que está enfermo, como hermana, visítalo. Visítale. Oh, es que yo tenía muchas ganas de ver a la hermana, pero se nos fue. Amén, hermanos. Toma tu tiempo, visítalo. Mateo 25:34 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sabes qué es esto, hermano? Esto se llama ministerio. Visitar a un enfermo, visitar a un necesitado, es más ministerio que estar tocando un instrumento. De verdad se lo digo. Eso es ministerio. Ministerio. Hermanos, si el Señor le pone en su corazón visitar a una hermana o una hermana, vaya y déle una palabra de aliento. Vaya. Cuando alguien se enferme, llámele, acuérdese. Acuérdese de la persona, acuérdese del hermano, acuérdese de la hermana. Si usted está haciendo algo, hermano, que no considera que es importante y sabe que la situación es difícil y puede visitar a esa persona que necesita una palabra de aliento, deje eso y visítelo. Visítelo, visítela. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña a preocuparnos por otros hermanos que padecen soledad. Preocuparnos por otros hermanos que tienen pruebas y necesitan, hermano, una palabra de aliento. Esto nos enseña esto. Amén. Entonces dice el verso 9 que dice, procura venir pronto a verme. Algunos comentaristas se interpretan que Pablo se sentía solo, físicamente. Lógicamente estaba Lucas con él, pero él tenía muchos colaboradores. Algunos los había mandado a seguir trabajando en la obra porque sabe que a pesar de que él ya no va a salir de esta situación, él sabe que la iglesia tiene que seguir avanzando. La iglesia tiene que seguir. Verso 10.
Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Como que a los dos últimos, Crescente y Tito los mandó él, ¿verdad? Eso es lo que da a entender el texto. Ahora, ¿quién es Demas? Demas, ¿ok? Demas, hermano, aparece en Filemón capítulo 1, versículo 24 y en Colosenses 4:14. Demas era un colaborador del apóstol Pablo. En Filemón 1:24 dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, dice Pablo, mis colaboradores. Mire, los pone como, si podríamos llamarlo así, ¿no? Los pone como al mismo nivel, ¿verdad? De Marcos y Aristarco y Lucas. Fíjese que no era cualquier persona, Demas, En Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas el médico amado y Demas. Lo vuelve a nombrar el apóstol Pablo. Entonces, Demas, hermanos, no era cualquier persona, era un ministro, era alguien que el apóstol Pablo, para que lo ponga en las cartas, pues era alguien, un colaborador muy cercano a él. No era cualquier persona. Era un colaborador que en su momento fue muy confiable. Es más, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Filemón y la carta a los colosenses, ahí está Demas con Pablo. Ahí está él. Pablo está en prisión y Demas, al parecer, ahí todavía no lo ha dejado. Pero, sin embargo, parece ser que hay un momento, hermano, en la vida espiritual de Demas que decayó, porque nadie está exento a decaer, Nadie. Tanto decayó Demas que ahora Pablo hace mención que se fue, ¿qué, hermanos? Amando a este mundo. Fíjese bien, se fue amando a este mundo y los descuidos, hermano, en nuestra vida espiritual son bien peligrosos. Si usted se descuida tantito, son peligrosos. Los descuidos en la vida espiritual traen estrago. Juan Calvino en este texto hace mención, fíjese bien, hermano, Juan Calvino en este texto hace mención que la vida de Pablo siempre era así. Llegaba a una ciudad y, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Una vida ministerial muy sufrida. Es decir, Calvino decía que quien formaba parte del ministerio de Pablo sabía, número uno, que iba a sufrir. Número dos, sabía que iba a haber un desgaste. Y sabían y aprendían lo que era padecer por Cristo. Y en esa interpretación creen que Demas ya se había cansado de tanto sufrimiento, porque a veces no te pasa así, hermano. Me cansé de tanto sufrimiento. En esa interpretación creen que Demas ya se había cansado de tanto sufrimiento, tanto que llegó el momento donde él se descuidó y no aguantó más y dijo, no, esto está muy duro. Esto de poner la otra mejilla, esto está difícil. Esto de caminar la milla, está difícil. Esto de perdonar, esto de recibir tanta persecución, está muy duro. Entonces ellos creen, o Juan Calvino en este texto interpreta, que como la vida del apóstol Pablo era una vida muy sufrida, había mucho desgaste, creen que Demas se cansó tanto, se descuidó tanto que no aguantó. Posiblemente dijo, es muy duro, me voy. ¿Y qué pasó? Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Lo cierto es que Pablo hace un énfasis que Demas lo abandonó amando a este mundo. No se descuide, hermano. ¿Ven? Pablo, hermano, de una manera, fíjese bien, porque Demas no es cualquier persona. Fíjese bien, Pablo de una manera nos enseña en estos textos varias cosas. Número uno, nos enseña a no decepcionarnos de la iglesia cuando un pastor, un líder, se vaya al mundo o haga malas cosas. No te decepciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay predicadores, pastores, hermanos, que en su momento
podríamos decir, fueron de ejemplo, pero se descuidaron y en ese descuido comenzaron a dar mal testimonio, empezaron a hacer malas cosas y comenzaron a ser piedra de tropiezo para otros. Porque usted ha escuchado la frase que dicen, ese comenzó bien pero acabó mal. ¿Y sabe qué? Así hay mucha gente allá afuera que se ha apartado del Señor. Repito, Demas no es cualquier persona, es un líder. Así hay mucha gente afuera. Es que ese hermano empezó bien pero acabó muy mal. ¿Qué más nos enseña esto? A que estamos en una carrera, hay un comienzo, hay obstáculos en esa carrera, hay una meta. Y que en esa carrera siempre tenemos que poner la mirada en Cristo. Recordemos las analogías que el apóstol Pablo usa, la vida cristiana como una carrera atlética donde hay reglas, obstáculos, se necesita mucha disciplina. Y en todas esas analogías nos deja saber que esta es una carrera de resistencia. ¿Qué más nos enseña esto? Esto nos enseña a que no, fíjese bien hermano, esto nos enseña a que no pongamos en el pedestal a nadie, a ningún pastor, a ningún predicador. Esto nos enseña que la centralidad de tu vida y la centralidad de la iglesia tiene que ser nada más Cristo. No pongamos a nadie arriba, a nadie. A ningún pastor, a ningún predicador, a nadie. Amén, hermanos. ¿Qué pasó con Demas? Pablo lo dice con mucho dolor, se fue amando este mundo. Ahora, si usted analiza el contexto del verso 8, vamos al verso 8 del capítulo 4, y en el verso 10 vemos un contraste. Miren lo que dice, verso 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos, sino también a todos los que, ¿qué hermanos? Aman. Esta es la palabra que me llamó la atención. Aman su venida. Entonces, ¿qué pasó con Demas? Dejó de amar la venida del Señor. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Amando a este mundo. Amando a este mundo. ¿Qué más nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña a que en la iglesia, en la comunidad cristiana va a haber personas que van a abandonar la fe. Va a haber personas así. Que no te sorprenda de personas que abandonen la fe. Va a haber aún predicadores, pastores que van a abandonar la doctrina para tomar doctrinas de hombres. Pero ¿sabes qué, hermano? Pon tu mirada en Cristo. Acuérdate lo que le dice también Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Mucha gente allá afuera, hermano, está bien lastimada, decepcionada, simplemente porque hubo ministros que hicieron malas cosas, dañaron a Grey, pero el problema fue de que pusieron la mirada en los hombres y no en Cristo. Amén. ¿Estamos bien? Sigue diciendo, ya vamos a terminar, estamos en el versículo 10. Todavía faltan como 12 versículos, pero ya vamos a terminar. Sigue diciendo, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Es decir, Pablo está en una situación difícil, como he venido repitiendo, pero él sabía que la iglesia tiene que seguir. Ahora, en este texto, hermano, o en este mismo texto, Pablo comienza a exponer un cierto número de colaboradores con nombre, fíjese bien, con nombre que tenían el ministerio. Y entendemos, como lo dije anteriormente, entendemos que un ministerio, un pastor necesita gente que esté trabajando a la par, necesita colaboradores. ¿Por qué? Porque la obra del Señor, hermano, una sola persona no la puede llevar solo, se necesita gente fiel, pero ¿fiel a qué? Fiel, ¿sabe a qué? A las Escrituras. A las Escrituras. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, permitió que estos nombres quedaran registrados porque algo nos van a enseñar a nosotros. Es decir, estos nombres
que están registrados en la Escritura de una manera muy intencional, porque esto es algo muy intencional que permitió el Señor. Lo permitió con el fin de que conozcamos la clase de colaboradores con sus características que necesita un ministerio, donde Pablo había pastores, ministros, obispos, porque al último, hermano, todos somos ovejas. Todos somos ovejas. Es decir, mientras que Demas se fue amando a este mundo, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Ok? Y el primero que nombra aquí es a Crescente. Es un nombre difícil de pronunciar, ¿eh? Crescente. ¿Le suena algo ese nombre, hermano? ¿Su significado? Crescente en latín, que significa alguien que nace y crece, o alguien que ha progresado en su crecimiento. Ahora, entendemos, hermanos, que Pablo no le va a confiar el ministerio a cualquier persona, sino a alguien que ¿qué? Alguien que ha crecido. Alguien que ha crecido. Y eso es precisamente, hermano, a lo que somos llamados nosotros. ¿A qué? A crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Que conforme vayas adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios, vayamos creciendo, vayamos madurando, vayamos dejando las inmadureces que se viven en la vida cristiana, vayamos avanzando, avanzando, avanzando. Es decir, Pablo, al nombrar a Crescente y a Tito, sabemos que Tito es un pastor, está hablando, hermano, de gente madura, de gente, como decimos allá en México, que no se raja la primera. No sé cómo digan en El Salvador, ¿verdad? Pero hablando de gente madura, de gente bien adoctrinada, de gente espiritual, de gente comprometida con la obra del Señor, de gente decidida, de gente que no la está pensando mucho. A ese tipo de gente Pablo aquí se está refiriendo. Gente en la cual le puede confiar un ministerio, tanto un ministerio de enseñanza. Amén. Y eso es precisamente a lo que somos llamados nosotros, a crecer, hermano. A crecer. Yo no sé si ya se va a acabar el año, hermano, nosotros no hacemos resoluciones, que el próximo año voy a bajar de peso, que el próximo año no. La pregunta es, examinémonos. Y la pregunta es, ¿qué tanto yo crecí? No solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino en mi conducta, en mi carácter. ¿Qué tanto yo crecí? ¿O sigo igual? ¿O estoy peor? ¿Qué tanto yo crecí? Tú y yo nos tenemos que contestar muy personalmente esa pregunta. Verso 11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora, recordemos, hermanos, que las prisiones en Roma eran prisiones muy duras, muy fuertes, muy difíciles. No son como las de ahora aquí, ¿no? Que te dan tu comida a tales horas, tu desayuno, tu comida, puedes leer un libro, ¿verdad? Puedes hacer ejercicio adentro. No son prisiones como las de aquí. Esas prisiones en las que estaba Pablo eran prisiones muy duras, muy difíciles. Muy difíciles. Sin embargo, cuando aquí Pablo dice, solo Lucas está conmigo, esto habla de que en esa situación dura que pasaba él, Lucas, hermano, estaba dispuesto a dar su tiempo, estaba dispuesto a estar con él. A estar con él. Estoy diciendo, toma a Marcos y tráele, estamos en el verso 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil, fíjese lo que dice, me es útil para el ministerio. Otra traducción dice, porque ya me es útil, fíjese, así dice, porque ya me es útil. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo me es útil? O en otra traducción dice porque ya me es útil.
¿Por qué Pablo dice que le es útil para el ministerio? Bueno, en Hechos capítulo 15, hermano, versículo 36, en el inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, Bernabé y Pablo, hermano, están planeando el segundo viaje misionero y ellos dos tienen una discusión. Tanto fue la discusión que hay una separación entre ellos. Se enojaron y se separaron entre ellos. ¿Cuál fue el motivo? El motivo es que Bernabé quiere llevarse a Marcos, al que está nombrando aquí Pablo. El motivo es que Bernabé quiere llevarse a Marcos y Pablo no quiere. Pablo no quiere. Dice en Hechos 15:37, si vamos ahí, Hechos capítulo 15, versículo 37. Cuando lo tenga, me dice un amén, para poder entender lo que ahora Pablo le está pidiendo a Timoteo, o el por qué quiere que traiga a Marcos. ¿Lo tenemos ahí? ¿Y por qué dice ahora me es útil? O en otras traducciones dice ya me es útil. O sea, da a entender que antes no. Pero mira lo que pasó aquí en Hechos 15:37. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 15, versículo 37. ¿Lo tiene? Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el cual tenía sobrenombre Marcos. Fíjese, Marcos, verso 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Lo que pasó aquí es que Pablo no quería que Marcos fuera en el segundo viaje misionero, porque Marcos se había apartado de ellos. Los había dejado en su primer viaje misionero. Pablo no quería llevárselos. Pablo tenía un motivo válido. En el primer viaje misionero los dejó y Pablo entiende, fíjese bien, hermano, Pablo entiende que Marcos no está listo. Pablo entiende que Marcos todavía le falta crecer. ¿Sabía doctrina? Sí, sabía doctrina. Seguramente había visto el respaldo de Dios en Pablo y en Bernabé, sí, pero ¿sabe qué? Todavía no estaba listo. Todavía no estaba listo. ¿Por qué? Porque en el primer viaje misionero los dejó. Repito, tanto que al planear el segundo viaje misionero, Pablo dijo, yo a él no me lo llevo, y tan fuerte fue la discusión, hermano, que hubo ¿qué? Una separación. Y como exponen algunos eruditos, Bernabé, que significa hijo de consolación, era más como conciliador, como decir, Pablo, pues déjalo que vaya con nosotros. Y Pablo que decía, no, porque nos dejó a medio camino. Pablo, pero mira, dale una oportunidad. Y decía Pablo, no, nos dejó a medio camino. Se dice que Pablo, hermano, era muy tajante en cuanto a estas cosas. Era muy tajante. Pero sin embargo, ¿qué vemos aquí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11? Después ya de algunos años, ¿qué vemos aquí? Que Marcos ya está listo. Que todo tiene su tiempo. Que ya maduró Marcos. Amén. Que ya creció Marcos. Ya creció, ya maduró, ya está listo. Ya está listo, hermano. Ya está listo. You ready? ¿Qué dice? Trae contigo a Marcos, porque me es útil. Fíjese bien, hubo una discusión, hubo una separación. Sin embargo, hermano, aquí vemos nosotros la evidencia de una restauración. Vemos la evidencia de que la confianza de Pablo a Marcos se había restaurado. La palabra útil en el texto griego y en sus variantes tiene que ver como un
olor fragante, como algo que puedes usar y que te sirve, pero también tiene que ver como un olor fragante. Tanto, hermano, que después Marcos escribió uno de los evangelios. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Versículo 12. ¿Quién se quiere llamar Tíquico? ¿Qué nombre, verdad, hermanos? Versículo 12 dice, a Tíquico lo envía a Éfeso. Fíjese lo que dice, ¿eh? Ahora, ¿quién está en Éfeso, hermanos? ¿Quién está en Éfeso? Está Timoteo. ¿Recuerda? Entonces, algunos comentaristas interpretan que Tíquico fue el que le llevó la carta. Como decir, que se quede Tíquico en Éfeso y tú te vienes a verme. Tú te vienes a verme. Amén. ¿Qué significa Tíquico, hermanos? Fíjense que el significado de Tíquico es muy interesante, hermano. Yo creo que yo nunca he visto a nadie que se llame Tíquico, ¿verdad? Pues entendemos que son nombres griegos, ¿verdad? Pero es muy interesante ese nombre, porque Tíquico significa afortunado. Pero ese afortunado tiene que ver con afortunado de ser un instrumento golpeado. Ay, mi verdad. Afortunado de ser un instrumento que fue golpeado con un martillo o con un puño. Afortunado de ser un instrumento listo para recibir vara. Entonces, esto nos habla de este colaborador de Pablo, que era un hombre muy maduro en las cosas de Dios. Tíquico, pero te van a dar vara si vas para allá. Sí, que me den vara. Tíquico, pero te van a golpear. Recordemos, había desatado la persecución. Sí, pero estoy dispuesto a esto y más. ¿Qué se quiere llamar Tíquico? O Tíquica. Tíquico, pero te van a golpear. Sí, estoy listo. ¿Qué dice Pablo? A Tíquico lo envié a Éfeso. La vida cristiana, hermano, es inevitable, como lo hemos venido repitiendo en estas cartas, es inevitable que haya sufrimiento. Amén. Verso 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Fíjese lo que dice. Mayormente los pergaminos. ¿Qué es el capote, hermano? El capote es un manto para el frío, como un gabán, algo así, como un gabán para el frío. Y se entiende, hermano, que Pablo estaba pasando fríos, ¿eh? Se entiende que Pablo estaba pasando fríos y le pide a Timoteo que le traiga el capote. Amén. Un gabán, pues, un gabán que lo había dejado él en la casa de Carpo. No sé, la Biblia no habla mucho de él, pero ha de haber sido un hospedador. Y le pide también mayormente los libros y los pergaminos. Ahora, mire bien, hermano, fíjese bien, nosotros tenemos frío, ¿verdad? La agarramos ahorita y tengo frío, mañana me voy rápido a comprar porque unos somos de Walmart, otros somos de Ross y otros ya somos de más acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero uno tiene frío, hermano, y uno se compra su chamarra, tiene 2, 3 chamarras, ¿cierto o no? Amén. Y tiene tantas chamarras, hermano, que ya ni se las pone. Y no las quiere donar al día. Ahí está amontonada la ropa. Bueno, en el tiempo de Pablo no era así, hermano. No era así. La verdad que pasaba necesidad.
Mas, sin embargo, a mí lo que me llama la atención aquí es algo. Pablo está pidiendo el capote, repito, es como un gabán, lo quería para el frío y quería también los libros, mayormente los pergaminos, que entendemos que son escrituras. Me llama la atención esto, hermanos. Fíjense bien, Pablo, antes de ser Pablo, que era Saulo, fue un hombre muy preparado, un hombre pudiente, un hombre con una preparación tremenda, pero todo lo tuvo, ¿por qué, hermanos? Por basura, por amor a Cristo. El apóstol Pablo, hermano, en la carta de los Filipenses dice: he aprendido como a tener, como no a tener. Mas, sin embargo, fíjese bien, al final de sus días, él termina con muchos tesoros en el cielo y podríamos decir con un capote y unos pergaminos materialmente en la tierra. ¿Sí me explico, hermanos? Él termina al final de sus días con muchos tesoros en el cielo y con pocas cosas en la tierra. Amén. En toda su vida cristiana parece ser que no adquirió riquezas, nada de eso. ¿Con qué terminó él? Con un capote al final de sus días. Era lo único que materialmente él tenía ya en los últimos momentos de su vida. Un capote y unos libros. Pablo quería que sus últimos días, los que le quedaban, él quería tener contacto con las Escrituras. Tenía paz, estaba tranquilo. Amén, hermano. Ya si quiere ir, ya vamos a acabar. Verso 14 y 15. Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es decir, Pablo, después de nombrar algunos colaboradores muy fieles, ahora pasa a nombrar a que Timoteo tenga cuidado de este personaje. ¿Cómo se llama? Alejandro. Dice Alejandro el calderero. Ese no es su apellido, no es su apellido, sino que es el oficio que él tenía. Calderero es alguien que trabaja con bronce, con metales, un herrero o alguien que hace vasijas de metal. Ahora, ¿por qué nombra el oficio de Alejandro, hermano? Porque parece ser que el libro de los Hechos nombra como 5 Alejandros. Sin embargo, ¿por qué Pablo nombra a Alejandro el calderero? ¿Por qué nombra el oficio de él? Lo nombra para que lo identifiquen bien. Quiere que lo identifiquen bien, sepan qué Alejandro es. El nombre de Alejandro era muy común en ese tiempo por Alejandro el Grande y repito, en el libro de los Hechos hay varios Alejandros, y Pablo, al nombrar el oficio calderero, que significa que hacía vasijas de metal o trabajaba con el metal, Pablo, hermano, quiere que lo identifiquen. ¿Qué hizo este Alejandro? 2 cosas, le causó muchos males. Algunos comentaristas creen que lo delató. ¿Qué más hizo? En gran manera se ha opuesto a la enseñanza, se ha opuesto a las palabras. La Nueva Traducción Viviente dice: Alejandro, el que trabaja con el cobre, o sea, bien identificado. Me hizo mucho daño, pero el Señor juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Otra versión dice: cuídate de Alejandro, el que trabaja con el cobre, pues me ha hecho mucho daño. Y está en contra de todo lo que enseñamos, que el Señor se encargue de él. Ahora, ¿qué hermano nos enseña esto a nosotros? Porque Pablo nombra 4 cosas aquí. Número 1, le hizo mucho daño. Número 2, se opuso a la enseñanza. Número 3, dice el apóstol Pablo, que Dios se encargue de él. Y número 4, le dice a Timoteo: ten cuidado de él. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña, hermano, a que el apóstol Pablo, a pesar del daño que le hizo a Alejandro, ¿sabe qué, hermano?
no movió ningún dedo para vengarse. Sino que, ¿qué? Se lo dejó todo al Señor. Que el Señor se encargue de él. Y como cristianos hermanos, así tenemos que ser. Ante el daño que te causen, ante el daño que pases con alguien, con algún hermano, con algún familiar o en el trabajo, que el Señor se encargue. Esto nos enseña a no vengarnos, sino que el Señor, tú toma control. Pablo no le dice a Timoteo, cuando lo veas, agárralo y reclámale y pérdete con él, no. Dice, guárdate de él, o sea, no hables con él, cuídate de él. Es un mal hermano, le está diciendo. A mí me ha causado mucho daño, pero él guarda su corazón, hermano. Guarda su corazón. Y él dice que el Señor se encargue. Que el Señor se encargue de él. Amén. Verso 16. Vamos terminando. Mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, ¿verdad? ¿Dónde están los hermanos, verdad? Pero el Señor estuvo a mi lado. Fíjese, lo más importante, ¿eh? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Verso 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 19. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Prisca, que es Priscila, y Aquila, que es un matrimonio, ¿verdad? Onesíforo, que significa fructífero o alguien provechoso. Verso 20. Erasto se quedó en Corinto. Erasto significa amado. Y Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó, hermano? Enfermo. Enfermo. Pablo, hermano, no enseña como muchos ahora los de la superfe, ¿verdad? Los de la superfe que dicen que no se puede enfermar, ¿no? Está diciendo aquí el apóstol Pablo, a Trófimo lo dejé enfermo. Verso 21. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda. Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Éubulo significa alguien de buena voluntad, alguien que está dispuesto, alguien determinado, alguien que está listo para servir. Pudente, dice, Pudente significa modesto, dice Lino y Claudia te saluda, verso 22. Y el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén.